¿Tú caminarías? Es la pregunta. ¿Ustedes caminarían por la misma calle donde te asaltaron? ¿Caminarías con la misma seguridad por la misma calle donde te acosaron? Yo tengo que caminar diario por la calle donde me violaron, que son las redes sociodigitales. Yo tengo que caminar diario por las calles en donde me violaron tumultuariamente, que son Facebook, Twitter, Instagram, porque ahí está también mi activismo, ahí está también mi condición de ser hoy en día con la lucha que decidí tomar, que es estar y poner todas las energías para que las niñas y las mujeres no vivan violencia digital, ¿no? Mi historia nace a partir de que se difundió un video sexual sin mi consentimiento en redes sociodigitales, que después se subió a plataformas, a páginas web que conocemos o mal conocemos como páginas porno, y que nosotras, dentro de Defensoras Digitales y el Frente Nacional para la Sororidad, hemos renombrado como mercados de explotación sexual, ya que, por desgracia, 90% de los contenidos ahí exhibidos en esas páginas porno son de mujeres que no dimos nuestro consentimiento para estar ahí mercantilizadas, ahí objetivizadas y ahí necesariamente al escrutinio, ¿no?, de un clic a la condición de cualquier persona que pueda violar nuestros cuerpos sin ni siquiera tocarlos, porque eso es lo que significa la violencia digital, ¿no? Yo no lo sabía. Cuando se difunde este video sexual, me dieron a conocer en internet como Olimpia, hashtag la gordibuena de Huachinango, y obviamente cada persona que le daba like, cada persona que interactuaba, cada persona que le daba a compartir, en ese momento de mi vida, pues no tenía un nombre esta violencia, no se llamaba violencia digital, no existía por supuesto la ley Olimpia, y ni siquiera había tanta información para saber que lo que yo había hecho se llamaba sexting, ¿no? No había ni siquiera educación ni prevención, vaya, todavía ni siquiera existe educación sexual integral que nos pueda ayudar principalmente a las mujeres y a las niñas, a los adolescentes, a los hombres y a las mujeres, y que la pedagogía de la cultura porno nos enseña justamente a tener nuestras relaciones sexoafectivas dentro de esta condición, ¿no?, de opresión y de la justificación de abusos de poderes, ¿no? Entonces, pues nada de esto yo sabía. Cuando se difunde ese video, yo evidentemente me sentía con mucha vergüenza de mi cara, de mi rostro, de mi nombre, en especial de mi nombre. Me intenté suicidar 3 veces. Bien dice el argot social que pueblo chico, infierno grande, y cuando yo vivía todavía en Huachinango, pues era una obviedad que la mayoría de las personas conocían este video. Había incluso un grupo donde tenía 60,000 miembros, cuando en Huachinango en ese momento eran aproximadamente 90,000 habitantes, lo que significaba que más de la mitad de los y las habitantes de Huachinango pues habían visto mi cuerpo desnudo sin mi consentimiento. Recibía más de 40 solicitudes de amistad, principalmente diarias, principalmente de hombres, pidiéndome sexo a cambio de bajar, de no subir ese video. La condición de la sextorsión, me llegaron a pedir incluso tener sexo con animales. Por supuesto que yo no lo hice, pero era una desesperación, o es una desesperación, el hecho de saberte expuesta en internet y de además hacerte creer que es tu culpa esa exposición, ¿no? Tú te dejaste grabar, tú no tuviste educación, ¿para qué confiaste? ¿Para qué amaste? ¿Para qué elegiste sí? ¿Para qué lo hiciste tú? Entonces mereces todo esto que te está pasando. Y yo lo creía, yo creía que lo había merecido, ¿no? Nunca pensé que esto pudiera cambiar. Yo solo quería desaparecer. Llegó un momento en el que después de toda esta situación dejé de ir a la escuela, por supuesto, dejé de salir a la calle, dejé de habitar mis redes sociales. Me daba mucha vergüenza salir, ser visible me daba vergüenza, ¿no? Siempre con esta condición de ser fiscalizada, de ser criticada, de ser culpada, de ser señalada por una sociedad, por un Estado que me dijo: no existe un delito, yo no puedo hacer nada por ti, vete a tu casa para que te eduquen mejor, por una sociedad que jamás se preguntó por el agresor, porque en nuestra condición no era una violencia y yo había provocado lo que había pasado. Nadie se preguntó por mi agresor o por mis agresores, todos se cuestionaban por mí y pedían además el seguir consumiendo ese video. Y en un sistema en el que definitivamente pues sí, esa culpa es lo que te frena y hace que no te quieras defender.
hasta que llegó otra mujer, hasta que llegaron otra serie de mujeres, que fue mi mamá, mi abuela, mi hermana. Fueron las primeras en las que me dijeron que no era mi culpa. Justamente fue mi mamá en un momento en el que ya había tratado de denunciar y había tratado de buscar qué tenía que hacer o cómo lo tenía que hacer. Y me dijo: mamá, no hay ninguna vergüenza. A mí me daría vergüenza saber que a lo mejor es una corrupta, o me daría vergüenza saber que hay un video de ti lastimando a un animal o explotando a una especie, pero un video sexual de ti, hija, a mí no me da vergüenza, no tienes por qué esconderte y lucha, ¿no? Entonces, cuando pasa esta condición de mi mamá, justamente yo conozco los casos de otras mujeres que al igual que yo habían sido exhibidas en diferentes circunstancias, en diferentes condiciones, y que al igual que yo no habían encontrado simplemente contextos para llamar a esta violencia. Entonces me dio mucha rabia saber, dije, bueno, ya estoy expuesta, ya todo el mundo tiene video sexual, ya todo el mundo me conoce desnuda, pues tenemos que hacer algo porque no es justo lo que está pasando. Entonces, a raíz de ese encierro, aproveché y yo creo que leyendo, investigando, haciendo, redacté la primera ley, porque sí fue una ley que de hecho tenía la creación de una fiscalía especializada en delitos sexuales contra las mujeres en Internet, y que poco a poco pues las personas todo el tiempo me decían que estaba loca. Incluso maestros que me llegaron a dar clases me decían: eso no se puede hacer, estás mal, ¿qué vas a hacer, cárceles virtuales o qué? Y al final del día, siempre como menospreciando esto, empezamos a unirnos más mujeres sobrevivientes de esta violencia, y también conocimos víctimas de esta violencia que no sobrevivieron a ella, y entonces iniciamos una lucha por la Ley Olimpia a finales del año 2013 y principios del año 2014 cuando se presenta por primera vez. Y bueno, ya hoy en 2023 son casi 10 años de lucha. Después de todo esto, pues se aprueba el primer paquete de reformas en el año 2018, y a partir de ahí se empieza a aprobar en México. Yo creo que justo la Ley Olimpia hizo lo primero que hizo, o la primera justicia que hizo, es nombrar esta violencia, ¿no? Cambiar la condición de llamarle porno venganza y comenzarle a llamar violencia digital, que es virtual pero que es real y que no es culpa de las mujeres. Eso era lo más importante o lo urgente en ese momento. Ahora lo importante es justamente cuestionarnos muchas condiciones de la cultura porno, cuestionarnos la condición de acceso a la justicia que no estamos teniendo por parte de muchas instituciones y también por parte de la sociedad, y cuestionarnos específicamente la condición de nuestro placer y la condición de habitar nuestro cuerpo y la tecnología desde nuestras autonomías y desde nuestras otredades y desde las condiciones en cómo ha influido un sistema para hacernos creer que podemos ser felices o que es nuestro consentimiento, cuando en realidad son una serie de factores que nos llevan a las mujeres principalmente a querer complacer y no hacerlo con placer para nosotras mismas. Entonces, esa es mi historia, que no hice sola, que fue gracias a decenas y a decenas de mujeres en México y hoy en algunos otros países en donde ya se ha manifestado la Ley Olimpia, y la lucha ahora también es para que Estados Unidos escuche, ¿no? Desde una condición ya anticolonialista, descolonial completamente, en entender que en México ya hicimos un proyecto desde el territorio, que hay una condición desde las víctimas, que hablamos al Estado y que cambiamos ciertas realidades, y por qué no tomar esto como ejemplo para diferentes legislaciones, pero no solo que se quede en una legislación, sino como en un acto político que cambie las realidades de las mujeres que habitamos y de las niñas que habitamos Internet y otras tecnologías. Sí, bueno, al principio fue demasiado difícil. La verdad es que hoy cuando hablan dicen: oye, es que Ley Olimpia se aprobó muy fácil, rápido. Bueno, muy fácil desde hace 2 años para acá, pero no contando que llevamos casi una década luchando para que se mencione lo primero, que lo virtual es real, ¿no? Y segundo, que dentro de el ejercicio público, el ejercicio legislativo, pues es un espacio que ha sido preponderado por hombres, ¿no? Y que cuando se habló de las leyes de reforma, como las leyes de Juárez, nadie se cuestionaba por qué le dicen las leyes de Juárez, porque eran las leyes de Juárez, o sea, las había hecho un hombre, y porque era un menester público y tenía que tener conocimiento. Cuando una mujer o cuando un grupo de mujeres, que además con esta estigmatización de ser víctimas de violencia sexual, se atreven a salir, se atreven a luchar, se atreven a alzar la voz y además
hacer exigible su derecho sin participar dentro del Estado, sin participar dentro de los partidos políticos, sin ser directamente lo que te dijeron que tenías que ser para legislar o para tener una opinión pública o para tener una agenda política, como son partidos políticos, instituciones, servidores públicos, servicio público, sino desde el territorio, desde tu condición, desde tu realidad, pues sí fue necesariamente muy, pero muy difícil, ¿no? Fueron altas y bajas. La verdad es que todavía es la fecha en que nos sigue preocupando incluso cómo vamos a seguir con esta causa. No hay alguien que nos pague, ¿no? Y todavía cuando llegamos a dar conferencias o talleres y que exigimos un pago por el trabajo extra que hacemos, se nos cuestiona ¿y cobras? ¿Por qué cobras? Porque todavía estamos acostumbrados y acostumbradas a que una mujer tenga que ser precarizada para ser la buena activista, tengan que ser precarizada para ser la buena feminista, tengan que ser precarizada para ser la buena defensora o la buena víctima. Entonces me parece importante traer a colación esto porque sí hubo muchas personas, principalmente mujeres, que apoyaron muchísimo, ¿no? Muchas presidentas de comisiones de igualdad, de justicia, que estuvieron haciendo, muchas mujeres en el servicio público que nos cambiaban los días de las reuniones, nos cambiaban los días de las dictaminaciones y ellas nos decían, no, vénganse para acá o váyanse para allá. Entonces fue también un acto de sororidad entre diferentes mujeres allá adentro, y también hubo otros hombres, ¿no?, que también lo hicieron en menor proporción, pero también hubo pues a raíz de tocar puertas, ¿no? Pero también hubo muchos egos. El primer debate era ¿por qué le llamo la ley Olimpia? Como si así quedara en la ley, como si así quedara en el Código Penal, como si así quedara en un papel directamente la ley Olimpia, ¿no? Es una manera simplemente simbólica de decirle que yo no elegí incluso que se llamara así, ¿no? Fue a raíz de también la colectividad y cuando me di cuenta que le llamaban la ley Olimpia y que eso hacía que también reivindicara mi propia historia y que además hizo un movimiento político entre mujeres, bueno, pues entendí yo también al paso del tiempo y poco a poco que era reivindicativo, que era revolucionario y que era también un acto de amor, de justicia que también me daban mis compañeras a mí y yo tomé esa batuta también para hacerme responsable de esa condición de la ley Olimpia, ¿no? Ha sido y sigue siendo todo un andamiaje de luchas de egos, ¿no? Todo un andamiaje de también ponernos a reflexionar y a pensar si efectivamente pues confiamos en el Estado para que nos dé justicia, si esto realmente se tiene que hacer o tenemos que cambiar de raíz esta condición. Todas las leyes, lo que hacemos las mujeres al final se despolitiza, se transforma, se manipula y el sistema es tan poderoso que termina cambiando este esfuerzo para seguir sirviendo, ¿no?, a esta condición de violencia. Entonces, pero que no se diga que luchar no sirve de nada, que no se diga que hablar no sirve de nada, que no se diga que alzar la voz, que unirnos entre mujeres no sirve de nada, sirve de mucho. Y a lo mejor llegarán otras que aumenten más la condición de reflexión crítica, o a lo mejor llegarán otras que cambien la forma en que se inició esta lucha para hacerla más de raíz, ¿no?, y comenzar a ver cambios menos significativos a la realidad de este sistema y más de raíz a la realidad de las mujeres, pero que no se diga que luchar no sirve de nada, unirnos no sirve de nada, ¿no? Yo creo que es muy importante el seguir tocando puertas. Hoy en la condición de América Latina pues lo vemos igual, en la lucha argentina, que no se diga en la lucha en Estados Unidos, en la lucha en América Latina, que son realidades y circunstancias diferentes de las mujeres, ¿no? Y que en estas realidades y circunstancias también viene otra vez este discurso romántico de ahora cambiar esta lucha, de ahora hacerlo de manera desdenable completamente nuestra narrativa para beneficiar a un sistema, para mercantilizar nuestros cuerpos. Entonces me parece que todavía hay mucho que hacer, mucho que luchar y que sí fue demasiado difícil, es muy difícil, pero creo que el prepararnos, ¿no?, el estudiar, el entender las reglas del juego del otro lado, el unirnos en hacer estrategia política, porque tenemos que hacer estrategia política y ahí va el hecho de no solamente verlo como una moda, no es una moda ponerle el nombre, no, y tampoco somos
vayas, ni tampoco somos las figuras que tengan que andar, que tenga el poder que andarnos paseando en los congresos o que tengan que andarnos paseando en los eventos como si fuéramos un trofeo al que hay que alcanzar, y por este momento yo lo estoy limpiando, lo estoy viendo bien porque lo estoy utilizando para mi circunstancia, ¿no? Nosotras no quisimos nunca eso. Entonces, al ser Ley Olimpia como un parteaguas, ¿no?, para comenzar una era legislativa desde los sentires de las mujeres, al menos en México y en algunos países de América Latina, me parece importante traer a colación la no despolitización del ponerle el nombre de una mujer a una ley, cuando ya podría ser incluso crítica de razón el hecho de pensar si efectivamente esa condición nos está ayudando a las mujeres, ¿no? Entonces, el no despolitizarlo significa no solamente el hacer un cambio legislativo, el subirlo, el hacerlo, el poner eslogans, el unirnos, en manifestarnos, en marchar, sino entender que tiene que ver más que eso, ¿no? Tiene que ver también con la vigilancia, tiene que ver con también hacer nosotras esa misma reforma, en inmiscuirnos a ese cambio de manera científica, de manera teológica, de manera significativa, y que también pongamos las reglas, ¿no?, tanto partidos políticos como a instituciones, como a servidores, instituciones públicas y demás, a que no solamente se trata de tomar una causa, llevarla, ponerla y ponerle un nombre. Tiene que ver con muchas cosas más que no necesariamente son un marketing o no son una moda. El no despolitizar la acción política legislativa que hacemos las mujeres en el territorio, creo que es la llamada de atención para quienes impulsamos estas reformas y para quienes están arropándolas, ¿no?, al final del día. Pues no sé en especial cuál era como una meta específica. Alguna vez pensé en ser maestra, alguna vez pensé en ser presidenta de mi pueblo, alguna vez pensé, no sé, en salvar todos los árboles que estaban cerca de mi colonia. Yo creo que no sé exactamente qué es lo que yo soñaba como niña, pero sí sé encaminado a qué iba, ¿no? Encaminado a soñar que nuestra vivencia, que nuestra vida, que mi presencia en el mundo podría cambiar algo, ¿no? Que mi presencia en el mundo significara para alguien, y ese alguien no necesariamente solo una persona, sino también en todas las especies, ¿no? Siempre me lastimó el abandono de los animales, los ecocidios que existían alrededor del pueblo donde yo vivía, la condición de pobreza, de precarización de las mujeres indígenas de la sierra donde soy originaria. Yo creo que a lo mejor, no sé si soñaba con esto en especial y yo no hubiese deseado que pasara un episodio de violencia para después ser la Ley Olimpia, pero sí soñaba que mi vida pudiera significar algo para alguien, ¿no? Y en este camino aprender que primero para mí, ¿no? Y después, por supuesto, pues hacer sentir justamente que había valido la pena el hecho del esfuerzo de mi familia, principalmente de mi mamá, de mi abuela, de mi bisabuela, en todos los episodios de violencia que vivieron, para al menos llegar en mi presencia y cortar ese camino que mis ancestras no tuvieron la oportunidad de hacerlo por todas las circunstancias en las que una mujer habita, ¿no?, estas realidades. Bueno, a mí me pusieron Olimpia por el nombre de mi bisabuela, Olimpia. Mi mamá me platicó que ella había vivido mucha violencia infantil y había vivido mucha violencia en su adolescencia, y que tenía, a pesar de no conocerla físicamente, tenía mucha esperanza en su bisabuela, en su abuela Olimpia. Entonces le pedía que si nos quitaba esa condición de necesidades, de pobreza, de paternidad ausente y todas esas cosas que vivió mi mami, recordando que soy originaria de un pueblo que se llama Huauchinango y que las condiciones de precarización son muy diferentes, dijo que si a mí me salvaba, que si a mí me daba fuerza para continuar, me iba a poner Olimpia, ¿no? Recientemente, hace no mucho, me enteré por mi abuela que
que esa abuela Olimpia murió a falta de recursos económicos por un problema de salud y que ni siquiera sabemos dónde está enterrada, no tenemos ni siquiera una tumba en donde verla, en donde recordarla, en donde estar. Y bueno, hoy, después de mucho tiempo, pues tampoco la necesitamos, ¿no? Su nombre de ella es reconocido en todo el país y en América Latina, y me siento muy orgullosa que en algún momento tener un nombre diferente, como llamarte Olimpia, también era yo víctima de bullying en la escuela, de risas, de burlas por tener un nombre poco común, y que hoy en día es mi identidad, es mi nombre, que lo porto con mucho orgullo, pero también saber que la Ley Olimpia no me pertenece, o la Ley Olimpia no es Olimpia Coral, ¿no? La Ley Olimpia es un movimiento político que hicimos todas las mujeres y que seguimos haciendo y que seguimos renombrando y que seguimos luchando para que se cambie lo que tenga que cambiar, y que siempre en mi corazón, en mi vida, me parece fundamental que la memoria de nuestras ancestras siga haciendo eco, ¿no? Que la memoria de las mujeres del pasado siga viva y que la memoria de las mujeres del presente nos recuerde justamente la importancia de seguir haciendo historia por nosotras mismas. Bueno, pues a veces es abrumador, ¿no? Porque es tanta la exigencia de una mujer viva que hace la sociedad, que hace el Estado, que hace la conciencia colectiva sobre la responsabilidad que tendrías que tener, ¿no? Por que ya a lo mejor tu causa, tu nombre, tu historia haya cambiado para ti, pero además que haya cambiado para otras mujeres. En un mundo tan machista, en una condición tan misógina, se nos exige a nosotras que todo lo que tengamos que hacer las mujeres en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito legislativo, tenga que servir, ¿no? Y se nos fiscaliza muchísimo más a nosotras y se nos expone mucho más a nosotras. Se nos pone con una lupa los quehaceres que hagamos para calificarlos de buenos, de malos, que sirvan o que no sirvan, siempre en aras de minimizar el trabajo que se hace o que hacemos todas las mujeres, ¿no? Entonces, a veces se siente abrumador, pero a veces le das vuelta a la página y, por ejemplo, cuando yo buscaba mi propio nombre en internet, lo primero que aparecía era ese video sexual. Cuando yo buscaba mi nombre en internet, lo primero que aparecía en cualquier servidor, ¿no? Era mi cuerpo sexualizado, mi cuerpo cosificado, mi cuerpo mercantilizado a este sistema, desgraciadamente, en donde nuestros cuerpos pues, son para diversión en redes sociales. Después de la lucha que no hice sola, por supuesto, cada vez que busco mi nombre en internet, lo primero que aparece es la Ley Olimpia. Entonces, eso para mí es como una forma también de sanar, es una forma de reivindicar mi propio nombre, mi propia existencia, mi propia identidad, y que ha sido justamente una justicia que no necesariamente me la dio el Estado, ¿no? Sino que me la dio la lucha de todas las mujeres de ayer, de ahora y de las que vienen. Si yo tuviera todo el recurso posible, lo primero que haría es montar una oficina para que todas las personas que quisieran llegar pudieran tener, ¿no? Poderle pagar a mis compañeras que hacen también servicio voluntario, como las abogadas, las psicólogas, poder ya sacar nuestra aplicación para que todas las personas con un clic, así como con un clic nos difunden, también con un clic puedan tener la condición de saber qué hacer, ¿no? El invertir más en la tecnología, en el desarrollo de los softwares necesarios. Si yo tuviera dinero, ya hubiera agarrado todos los aviones posibles para buscar el toque de puertas, para hablarle también a las empresas. Hoy ya hicimos el trabajo social, ya hicimos el trabajo legislativo, digamos, de Estado, pero falta la iniciativa privada que se haga responsable de la condición de mercantilización y objetivación de los cuerpos de las mujeres y de las niñas dentro de esa cultura porno normalizada en el espacio digital, ¿no? Y a lo mejor podría ser tachada de puritana con este discurso, decir, es que Olimpia es puritana, casi se parece su discurso al discurso de los panistas o al discurso de los conservadores. Dios me libre de eso. Y que pareciera que tiene una línea delgada de encontrarse, ¿no? Pero a diferencia del lado antiderechos, cuando hablamos de la mercantilización de nuestros cuerpos, hablamos justamente que a lo mejor de este lado lo hacen por querernos seguir
manteniendo en una condición de ponernos las reglas de cómo debemos de ser. Y de este lado, con este discurso, lo que queremos es cambiar completamente las reglas de raíz de lo que somos nosotras, de cómo vivimos nuestra sexualidad, de cómo vivimos nuestro cuerpo, y que desarrollemos juntas una nueva experiencia de habitar las tecnologías, de habitar nuestra sexualidad, alejadas de esa condición patriarcal de la que se nos ha normalizado, y alejada de todos estos discursos de hacernos otra vez creer a las mujeres que solo somos cosas sexuales para el placer sexual de alguien o de alguienes, y en especial, desgraciadamente, casi son todos hombres, ¿no? Y que no somos sujetas necesariamente de derechos, ¿no? Entonces, si yo tuviera todo, regresaría a la escaramuza, ¿no? Tendría yo un refugio de animales rescatados, impulsaría completamente todos los trabajos necesarios y tocaría todas las puertas necesarias para hacer conciencia sobre la explotación de los animales, los ecocidios de los árboles, de las plantas. Tuviera yo un lugar donde pudieran llegar más mujeres que no tienen los recursos suficientes, o a veces se nos hace desde una condición de ventaja, pues deja a tu novio, ¿no? Salte de tu casa. ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde estamos? Y si tuviera mucho más, a mí me gustaría conocer otros lugares, no conocer los países por la lucha nada más, sino también hacer turismo, también reivindicar, aprender más idiomas, el pasar más tiempo con mis perras, ¿no? El tener un espacio más grande, a lo mejor un patio para que yo pueda abrir la puerta y puedan correr y no tenga yo que salir todos los días a esto, ¿no? Si tuviera muchos más recursos tal vez hace eso, pero tampoco me siento con la necesidad en este momento de pensar que necesito eso, ¿no? Me siento bien, me siento tranquila, me siento plena, pero siempre el que no precarizaran a las mujeres ayudaría muchísimo más para tener una mayor condición de seguridad y una mayor condición de apertura y de valorización al trabajo que hacen las mujeres que luchan.